Bueno, buenas tardes. Eh, Dentro de la asignatura de Fundamentos de la Administración Pública, este video tiene que ver con la unidad número 3, que se llama Administración Pública en Acción. Yo soy Jessy Mendoza, el tutor de la asignatura dentro de la tecnología en gestión del servicio de policía que se dicta en la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada. Dentro de esta unidad 3 de Administración Pública en Acción, tenemos lo que son las políticas públicas. Y pues estas políticas públicas son decisiones y acciones del Estado orientadas a resolver lo que son problemas colectivos, y su enfoque combina análisis técnico y participación ciudadana, y en su ciclo incluye identificación de problemas, formulación, lo que es la implementación y la evaluación, y lógicamente la retroalimentación, porque necesariamente toca evaluar y hacer cambios para que todo mejore. Todo va en constante cambio. Cuando no se presenta un cambio, es que algo salió mal. Siempre debe haber una mejora. Podemos decir que la política pública es un conjunto de decisiones, programas y acciones que el Estado diseña e implementa para atender necesidades sociales, económicas, ambientales y culturales, y que tiene por finalidad lo que es resolver problemas colectivos, garantizar derechos y promover el bienestar general. Estas políticas públicas tienen unas características como son colectivas e individuales. Perdón, son colectivas, no son individuales. Se sustentan en normas y recursos públicos y requieren participación ciudadana y control social. Tienen unos enfoques. Estos enfoques orientan su diseño y la aplicación de las políticas públicas. Tenemos el enfoque racional técnico, que es basado en evidencia, datos y análisis de costo-beneficio. Tenemos un enfoque participativo que involucra a la ciudadanía y actores sociales en la toma de decisiones. Tenemos también un enfoque político porque reconoce que las políticas son el resultado de negociaciones y el poder. También tenemos un enfoque de derechos centrado en garantizar derechos fundamentales y equidad. Y tenemos un enfoque prospectivo que considera escenarios futuros y sostenibilidad, lo que es a largo plazo. Estas políticas públicas tienen unos ciclos que es un proceso sistemático que permite estructurar la acción estatal, y tenemos como primer ciclo la identificación del problema. Aquí se reconoce la necesidad social o falta o fallas institucionales. En el segundo, en la secuencia tenemos lo que es la formulación, donde se diseñan alternativas de solución, se definen objetivos y estrategias. Siguiendo tenemos lo que es la toma de decisión, donde se selecciona la política más viable con aprobación normativa. Posteriormente tenemos lo que es la implementación, donde se ejecutan programas, proyectos y acciones. Luego tenemos lo que es la evaluación, donde se miden resultados e impactos donde se miden indicadores. Y al final del ciclo es la retroalimentación, donde se hacen los ajustes y mejoras para fortalecer la política en el tiempo. Eh, Tenemos que en Colombia
pues existen unos retos como es la fragmentación institucional, porque hay dificultad para hacer la coordinación entre la parte central y las regiones. Depende de si en la región el gobernador es de la misma línea del presidente, porque si no es de la misma línea, entonces se presentan más dificultades, no hay la coordinación que se requiere. Otro reto es la parte de siempre, lo que es la corrupción y el clientelismo, porque pues se pueden distorsionar la formulación e implementación cuando quieren eh, que todo se haga como orientado a los mismos familiares de los gobernadores. Tenemos también fallas en la participación de la ciudadanía, porque esta participación muchas veces es limitada, porque a veces hay barreras que tiene la ciudadanía para incidir en decisiones, no tiene como ese poder de, de aconsejar y que se haga lo que la ciudadanía realmente requiere. Y la evaluación de estas políticas, pues a veces es insuficiente, porque esto carece de un seguimiento riguroso. Eh, Dentro de esta unidad también tenemos lo que es esa formulación de las políticas públicas, y ya dijimos que esas políticas públicas pues es como el conjunto de decisiones, de acciones, de leyes, de programas que un gobierno implementa para resolver problemas sociales, económicos, también tenemos ambientales, y esto busca el bienestar general, lo que es garantizar derechos y orientar el desarrollo del país a través de la asignación de recursos y la modificación de comportamientos ciudadanos. Estas políticas son pues el principal instrumento del Estado para materializar su función en la sociedad, donde se involucre un ciclo de diseño, implementación, evaluación, con la participación de diferentes actores sociales. Tiene unas características estas políticas públicas, como es orientadas a objetivos, donde se busca solucionar o prevenir problemas como la pobreza, la contaminación o la falta de acceso a la salud, aunque en este momento, pues con respecto a la salud, sí yo creo que vamos perdiendo el año. También tenemos como otra característica el proceso de planeación, donde se involucra una visión pues a largo plazo que trascienda periodo de gobierno y se base en concertación, porque es que el problema de una política pública es que cambia el gobierno y entonces de una vez, cuando el siguiente gobernante es de la línea contraria al presidente que salió, entonces no sigue con esa política pública. Así sea muy buena, no la sigue, solo por llevarle la contraria al anterior presidente. También tenemos como características instrumentos del Estado que pues se materializan en lo que son las leyes, reglamentos, programas, subsidios o campañas donde se mueven recursos públicos. Otra característica tenemos lo que es la interacción del gobierno con la sociedad, donde son coproducidas por el poder público y la ciudadanía, y aquí se incluyen actores como la sociedad civil, la academia, también a los gremios. Tenemos otra característica que es el ciclo de vida, porque pues pasa por etapas de formulación, implementación y evaluación para verificar su efectividad y pues hacer los ajustes que se requieran. Eh, Tenemos unas características principales que están orientadas a problemas sociales, donde se responde a necesidades como la pobreza, desempleo, contaminación, etcétera. Eh, Otra característica es planificadas y que tienen que ser planificadas y evaluables. Deben tener metas, indicadores, mecanismos para hacerle seguimiento.
Otra característica es el uso de recursos públicos. Se financian con impuestos y presupuestos del Estado. Y otra característica es la participación ciudadana, porque incluyen consultas o espacios de deliberación. Bueno, no en todas las veces, pero de vez en cuando tenemos unas políticas públicas de acuerdo a su finalidad. Estas políticas son distributivas porque buscan asignar recursos o beneficios a determinados sectores o grupos, por lo menos los que dan subsidio de vivienda o becas educativas. También tenemos políticas redistributivas porque reorientan recursos para reducir desigualdades sociales, como por ejemplo una reforma tributaria progresiva, programas de trascendencia condicionadas. También tenemos otro tipo de políticas públicas llamadas políticas reguladoras, porque establecen normas y reglas para orientar la conducta de individuos o instituciones, como son las regulaciones, por ejemplo, las ambientales, las normas de tránsito. También tenemos las políticas constitutivas. Estas definen lo que es la estructura y funcionamiento institucionales del Estado, como por ejemplo una reforma legislativa, administrativa, perdón, donde se crean nuevas entidades públicas. También dentro de las políticas públicas, ya no por su finalidad, sino por su alcance, tenemos lo que son las políticas nacionales, porque se aplican en todo el territorio del país, por lo menos la política pública de seguridad ciudadana. En este tipo de políticas, según su alcance, también tenemos las políticas regionales o territoriales, que son adaptadas a los mismos departamentos y municipios, como los planes de desarrollo departamental. También tenemos acá en este tipo de políticas públicas lo que son las políticas sectoriales, que se dirigen a áreas específicas como la salud, la educación o el transporte. Por ejemplo, la política pública de salud mental. Tenemos también otro tipo de políticas públicas, pero estas orientadas por su orientación temporal, como son las políticas coyunturales. Estas deben responder a problemas inmediatos o emergencia, como las medidas frente a una pandemia, como pasó en el COVID en su momento. No se tenía pensado, pero tocó sacar una política pública con respecto a eso. Dentro de esta orientación temporal tenemos las políticas públicas estructurales. Estas buscan cambios a largo plazo en la sociedad, por ejemplo, una reforma educativa o una política de transición energética, cambiar el combustible por el, por la parte de eólica. Bueno, otro tipo de política pública según el nivel de intervención. Tenemos por lo menos las políticas preventivas, donde se anticipan problemas antes de que ocurran. Por ejemplo, una campaña de vacunación para evitar una pandemia de una enfermedad. También tenemos una política pública correctiva que actúan ya sobre el problema que existe. Por ejemplo, programas de rehabilitación de adicciones que tanto trabajo le ha causado a este estado. Y también tenemos las políticas promocionales, donde se incentivan conductas o actividades deseadas. Por ejemplo, la educación, gratuidad en la educación básica, en la salud, como por ejemplo campañas de vacunación, en la parte económica, subsidios pues a pequeños agricultores, y en la parte del medio ambiente, prohibición del plástico de un solo uso. Para hacer la formulación de políticas públicas, existe un proceso donde primero hay que identificar el problema
por ejemplo, como digamos la alta tasa de desempleo. Entonces se diseñan alternativas donde se capacite laboralmente a esas personas, luego se toman decisiones y se selecciona la política más viable, luego se implementa, eso lo ejecutan los ministerios o las agencias del gobierno y finalmente se evalúa con resultados pues ajustes que haya que hacerle como tal. Dentro de este gobierno, pues tenemos el gobierno del señor Petro del 2022 a 2026, donde se estructuró las políticas en torno al Plan Nacional de Desarrollo. Se llama Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Y pues este plan busca transformar el modelo social, económico y ambiental del país, con énfasis en inclusión, justicia social y sostenibilidad. Eh, los ejes centrales de este Plan Nacional de Desarrollo son: el primero es el Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Este lema lo que hace es resumir la visión de un país que protege biodiversidad y la vida humana. También tenemos la participación ciudadana. Más de 250.000 personas participaron en los famosos diálogos regionales vinculantes, lo que convirtió el plan en uno de los más democráticos de la historia. Y la inversión social, lo que es el plan plurianual de inversión, donde se priorizan recursos para la salud, educación, vivienda y transición energética. Eh, las principales políticas públicas del gobierno Petro fue la política ambiental y transición energética. El objetivo de esta política fue reducir la dependencia de combustibles fósiles y avanzar hacia energías limpias. Tenemos la reforma agraria y política de tierras. El objetivo era redistribuir tierras para campesinos y comunidades rurales. También está la política en salud, y ese objetivo era transformar el sistema de salud hacia un modelo preventivo y público. Lo que pasa es que salió mal, pero esa es la política. También está la política en educación. El objetivo es garantizar educación gratuita y de calidad. También está la política de paz total. El objetivo es negociar con grupos armados y criminales para reducir la violencia. Y también está la política económica y social, y el objetivo es redistribuir riqueza y fortalecer el gasto social. Eh, Dentro de esta unidad también tenemos lo que es la administración pública digital. Eh, Esta administración pública digital, pues es el conjunto de estrategias, de herramientas y procesos mediante los cuales el Estado utiliza las tecnologías de la información y la comunicación, lo que llaman las famosas TIC, para modernizar su gestión, mejorar la eficiencia institucional y ofrecer servicios más accesibles y transparentes a la ciudadanía. Eh, Entendemos como la transformación digital del sector público que busca pasar de trámites presenciales y burocráticos a servicios en líneas ágiles y centrados en el ciudadano. Esto afortunadamente ha servido mucho. Eh, ya lo he dicho en otro video, nos ha facilitado mucho la vida, no solamente este gobierno, sino de este cambio de la parte digital, ya inclusive para sacar un registro civil ya no toca ir a buscar a la notaría unas 3 horas a ver si le encuentran a uno el libro, ya se puede hacer digitalmente. Y así como eso, muchas cosas ya se pueden hacer. Esta transformación digital pues también implica el uso de plataformas digitales, datos abiertos, inteligencia artificial, también lo que llaman gobierno electrónico, para fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad.
tiene unos principios de la administración pública digital, como es la transparencia, el acceso a la información, promueve datos abiertos y lo que es la rendición de cuentas. Otro principio es la eficiencia, porque pues reduce tiempos y costos en trámites y procesos administrativos. Otro principio es la participación ciudadana para facilitar la interacción y el control social mediante medios digitales. También tenemos el principio de inclusión, porque busca cerrar la brecha digital y garantiza acceso equitativo. Tenemos la seguridad, otro principio que es la seguridad digital, o sea, la protección de datos personales y ciberseguridad. Y el principio de innovación, que es el uso de nuevas tecnologías para mejorar la gestión pública. Hay unos componentes claves, como son el gobierno electrónico. Ahí tenemos el portales web, las plataformas de trámites en línea. Otro componente es el gobierno digital. Tenemos estrategias integrales de transformación tecnológica. Otro componente son los datos abiertos, lo que es la publicación de información pública para consultas y reutilización. Otro componente es la interoperatividad, donde está la integración de sistemas entre entidades para compartir información. Otro componente es el servicio digital al ciudadano, donde se expiden certificados, pagos, solicitudes y consultas en línea. Otro componente es la gestión documental electrónica, donde hay expedientes y archivos digitales. Acuérdense que para pedir un expediente ya se puede bajar por la página, en un expediente judicial o administrativo. Ya no toca ir allá directamente a los juzgados, eso se puede bajar por la página. Y otro componente es la ciberseguridad, donde existen protocolos para proteger la información y garantizar la confianza. Y en Colombia tenemos la implementación, lo que son las políticas de gobierno digital, que la saca el Ministerio de la Tecnología y la Información y busca transformar la gestión pública mediante las famosas TIC. Tenemos también la plataforma gov.co, que es el portal único de trámites y servicios del Estado. También están los sistemas de datos abiertos, lo que es la publicación de información para investigación y control social. Tenemos el modelo integrado de planeación y gestión más gobierno digital, que es donde se articula planeación y gestión con herramientas tecnológicas. Y tenemos los servicios en línea, lo que es de la policía, la DIAN, la registraduría, entre otros. ¿Qué beneficio nos trae esto? Pues mayor acceso y comodidad para los ciudadanos, lo que es la reducción de la corrupción. La corrupción, pues al minimizar la discrecionalidad en trámites, mejora la eficiencia institucional, fortalece la confianza ciudadana en el Estado y hay impulso a la innovación y competitividad nacional. También otro de los temas es la tecnología de la información y la comunicación en la administración pública. Y nos dice pues que estas son herramientas claves para modernizar el Estado, mayor o mejor eficiencia institucional y garantizar transparencia y participación ciudadana. En Colombia, su participación se articula con la política de gobierno digital del Ministerio de las Tecnologías y el modelo integrado de planeación y gestión. Eh, Tenemos que las TIC en la administración pública se refieren pues al uso de esos sistemas informáticos, de las plataformas digitales, el Internet y herramientas tecnológicas para apoyar la gestión estatal. El propósito es optimizar procesos internos, facilitar trámites ciudadanos y fortalecer la rendición de cuentas. Estos principios de las TIC en el Estado tenemos lo que son la transparencia y acceso a la información, porque pues promueve datos abiertos y el gobierno abierto. También tenemos la eficiencia, porque reduce tiempos y costos en los trámites. Tenemos el principio de participación ciudadana, facilitan el control social y la interacción digital.
Tenemos el principio de inclusión digital, busca cerrar brechas tecnológicas en zonas rurales y vulnerables. Tenemos el principio de seguridad de la información, donde se protegen datos personales y ciberseguridad. Y el principio de innovación, que es el uso de la inteligencia artificial, lo que es la Big Data y blockchain en la gestión pública. Eh, Tenemos unas aplicaciones en la administración pública, lo que es el gobierno electrónico. Ya dijimos el portal web para trámites en línea, el .gov.co. Tenemos los datos abiertos, la publicación de información pública para consultas y reutilización. Tenemos lo que es la gestión documental electrónica, donde están los expedientes y archivos. Tenemos los servicios digitales al ciudadano, donde despiden los certificados, se hacen pagos, las solicitudes, se hacen consultas en línea. Tenemos la interoperatividad, que es la integración de sistemas entre entidades para compartir información. Tenemos las plataformas de participación ciudadana, donde se hacen encuestas, donde están las veedurías, las audiencias virtuales. Y tenemos las herramientas de control interno, que son esos sistemas de seguimiento y evaluación en tiempo real. ¿Qué nos beneficia esto como tal? Pues hay mayor acceso y comodidad para los ciudadanos, hay reducción de corrupción, pues al minimizar la discrecionalidad en trámites, mejora de la eficiencia institucional, fortalece la confianza ciudadana en el Estado y hay impulso a la innovación y competitividad nacional. Otro de los temas de esta unidad es lo que es el gobierno electrónico e inteligencia artificial en la administración pública. Y pues este gobierno electrónico y la inteligencia artificial pues está transformando la administración pública, porque el gobierno electrónico lo garantiza lo que son trámites y servicios para mayor transparencia y eficiencia, mientras que la inteligencia artificial introduce lo que es la automatización, análisis predictivo y personalización de la gestión estatal, y ambos potencian un Estado más ágil, abierto y cercano al ciudadano. Eh, el gobierno electrónico en la administración pública es lo que llamamos el uso de las TIC para ofrecer servicios públicos en línea, facilitar trámites y promover transparencia. Tiene unos objetivos que son simplificar procesos administrativos, reducir tiempos y costos de gestión, garantizar acceso a la información, fortalecer la participación ciudadana. Y ya dijimos, por ejemplo, el portal .gov.co como ventanilla única de trámites, las plataformas de la DIAN para impuestos en línea, los servicios digitales de la registraduría para sacar lo que es la cédula digital, los certificados. También tenemos lo que es la inteligencia artificial en la administración pública, que se aplica para pues, automatizar procesos, analizar grandes volúmenes de datos y mejorar la toma de decisiones. ¿Y dónde se aplica esta inteligencia artificial? Pues hay automatización de trámites, lo que son los chatbots y asistentes virtuales para la atención al ciudadano. Lo que pasa es que a veces le pone uno problema ese chatbot, como le contesta a uno es una inteligencia artificial, entonces uno quiere como una conversación más humana, pero toca saberle preguntar para que le sepa responder. También tenemos el análisis predictivo, lo que es la identificación de riesgos sociales, económicos o de seguridad. También tenemos la optimización de recursos, algoritmos que mejoran la asignación presupuestal y logística. Esto también pues ha hecho que haya menos humanos trabajando, o sea, menos trabajo para los humanos, porque la inteligencia artificial cubre todos esos puestos que antes tocaba hacerlos en físico. Tenemos los servicios personalizados, lo que es la educación y salud adaptados a las necesidades de cada usuario. Pues
Eso es lo que dice la norma. La verdad es que eso todavía sigue habiendo mucho problema. Por lo menos tenemos un ejemplo internacional en Estonia, que es la pionera en gobierno digital. Usa la inteligencia artificial para la gestión tributaria y servicios sociales. Aquí nosotros también en Colombia, bueno, no sé en los otros departamentos o ciudades, pero aquí en Bogotá uno ingresa a pagar su impuesto predial y casi que uno mismo lo puede digitalizar, evaluar, o si no, simplemente pagarlo de acuerdo al, al reporte que le dan a uno. En Colombia hay un proyecto piloto en la Superintendencia de Notaría de Registro y en la misma Policía Nacional para lo que son análisis de datos. Eh, Finalmente, el último tema de esta unidad, bueno, el último tema no, hay otro tema que lo voy a hacer por aparte porque es algo largo, que es la contratación pública. Lo voy a dejar en otro video. Pero en esta unidad 3 tenemos lo que es la ética en la administración pública y dice que, pues, que es el conjunto de valores y principios y de esas normas que orientan la conducta de los servidores públicos, asegurando la gestión para que esta gestión se realice con integridad, transparencia y respeto hacia los ciudadanos. Esta ética es fundamental, es un pilar fundamental para fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar que tengamos un Estado justo y eficiente. Esta ética pública es la disciplina que regula el comportamiento de los funcionarios del Estado, los guía hacia la honestidad, la responsabilidad y el servicio del bien común. Acuérdense, nosotros tenemos el famoso Código de Ética Policial, que es donde integra todo lo que se supone que debemos hacer. Pero también está el Código de Ética de los Servidores Públicos. Eh, esta parte de la ética se diferencia, de esta ética pública se diferencia por lo que es de la ética privada, porque pues está vinculada al interés colectivo y al cumplimiento de la Constitución y la ley. Y también busca prevenir la corrupción, el abuso de poder y la arbitrariedad en la gestión pública. Esta ética en la administración pública tiene unos principios, lo que es el de legalidad, porque se debe actuar siempre conforme a la Constitución y la ley. El principio de transparencia, que garantice el acceso a la información y la rendición de cuentas. El principio de responsabilidad, porque se deben asumir las consecuencias de las decisiones y los actos que cada servidor público realice. El principio de imparcialidad, para evitar favoritismos y conflicto de intereses, aunque en algunas partes no lo cumple. Tenemos el principio de servicio al ciudadano, porque prioriza el bienestar colectivo sobre intereses personales. También tenemos el principio de honestidad e integridad, para rechazar prácticas corruptas y mantener la coherencia moral. Tenemos el principio de equidad y justicia, donde se tratan a todos los ciudadanos con igualdad de derechos. Y el principio de eficiencia, donde se deben usar los recursos de manera óptima. Estos códigos de ética son pues documentos normativos que establecen reglas de conducta para servidores públicos en Colombia. Y código de ética tenemos el código de integridad, tenemos el código general disciplinario, tenemos la política de integridad del modelo integrado de planeación y gestión, porque pues aquí se incluyen lineamientos sobre valores institucionales y cultura ética en las entidades públicas. Y tenemos los códigos internos de las entidades, o sea, cada institución puede adoptar su propio código de ética adaptado a su misión, como por ejemplo el de nosotros, el Código de Ética Policial. También tenemos unos casos prácticos de ética en la administración pública,
como casos positivos de transparencia en contratación pública, por lo menos como por ejemplo una alcaldía pública en línea, todos los procesos de contratación con pliegos y diferentes, los pliegos, los oferentes y lógicamente los resultados. En este caso, si se hace la publicación como es en ese portal de Colombia, eh, de la contratación pública, entonces ahí se aplicaría el principio de transparencia y acceso a la información. Esto ha mejorado mucho porque normalmente los dineros del Estado se pierden en la contratación. En cambio, si se publican unos pliegos, pero unos pliegos correctos, no unos pliegos astres que llaman adecuados a cierto contratista, no. Son unos pliegos para que participe mucha gente. Y igualmente las propuestas de los oferentes se montan a la plataforma y se evalúan para que todo el mundo tenga acceso a revisar esas propuestas como tal y esa evaluación. Eso es un caso positivo donde se haga bien. También podemos decir que otro caso positivo es la atención impartida al ciudadano. Un funcionario de ventanilla atiende a todos los usuarios en orden de llegada, sin favoritismo, sin prioridad conocidos ni recomendados. Aquí en este caso el ciudadano, el funcionario estaría aplicando un principio que llama la imparcialidad y la equidad, aunque todos sabemos que en muchas ocasiones no es así y mucha gente le da rabia eso, pero donde nos acostumbremos a eso, lo que es, llega una atención, pues haga la fila y en el momento que le toca, pues ese momento lo van a atender y ya, pero no falta el que se quiere colar o pasar la fila. Entonces, esa es la situación. Tenemos también otro caso de denuncia de irregularidades internas, donde un servidor público detecta sobrecostos en una obra y reporta el caso a la Contraloría. Ahí estaría aplicando el principio de responsabilidad e integridad. ¿Cuál es el problema de que si el funcionario lo reporta y el involucrado es el jefe, muy posiblemente lo vayas a echar? Pero eso es lo que debe hacer. Otro caso podemos tener como lo que es el uso eficiente de recursos, donde una entidad implementa trámites digitales para reducir papel y tiempo de atención. Ahí estaría aplicando el principio de eficiencia y servicio al ciudadano. Eso es lo que hay que hacer. Inclusive con estos trámites digitales nos ahorramos el problemita de que cuando uno llegaba a hacer un trámite y llegaban a las 12, tocaba esperar hasta las 2 porque los funcionarios lógicamente se van a almorzar. En cambio, el trámite digital no tiene ese problema. A la hora que usted quiera hacer el trámite. Pero también, como ejemplo, tenemos unos casos negativos, lo que es el nepotismo en nombramientos, cuando un directivo nombra a sus familiares en cargos públicos sin cumplir requisitos, como por ejemplo la señorita Juliana Guerrero, que le iban a nombrar de viceministra de la Juventud sin tener los requisitos. Ahí falla el principio de imparcialidad y meritocracia. Otro ejemplo, podemos tener lo que es el sobrecosto en contratos cuando una entidad aprueba contratos con valores inflados para beneficiar a empresas cercanas. Ahí vulneramos la transparencia y el principio de responsabilidad. ¿Cuántos casos no han habido de tamales a 40.000 pesos? Como por ejemplo, y eso bajito. Otro caso podemos tener lo que es el uso indebido de bienes públicos, donde funcionarios utilizan vehículos oficiales para bienes personales. En la policía también pasaba eso. Ahí se vulnera el principio de honestidad y responsabilidad. Y un último caso de ocultamiento de información, donde una entidad niega acceso a datos públicos para evitar críticas. Ahí se viola el principio de transparencia y rendición de cuentas. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la tercera unidad de la asignatura Fundamentos de Administración Pública, que es requisito para aprobar la tecnología de gestión del servicio de policía y que a su vez es requisito para poder ascender al grado de subintendente. En otro video veremos lo que es la contratación pública.